En las mañanas con uno. Son las 8:41 de la mañana. Un abrazo muy cordial también para la gente de la costa Caribe y en especial a Barranquilla, que también siempre la tenemos muy presente, y por su gentil teleaudiencia. Bueno, tenemos un amigo de la casa, un gran periodista que ya es prácticamente su segundo hijo cuando hablamos de libros, porque es próximo a salir, es casi una chiva lo que estamos viendo en este momento, porque el libro formalmente estará, como lo digo, en librerías el final de semana. Pues es él, claro que sí, periodista, a quien lo ve uno así como jovencito, lo que pasa es que comenzó muy bebé, pero ha tenido una gran trayectoria en los medios de comunicación. Y es parte de nuestra casa porque estuvo durante muchos años trabajando como periodista en Noticias 1, también dirigió por más de un año el boletín informativo de Las Mañanas con Uno y, como lo ha dicho Hernán, hoy viene a presentarnos su segundo libro, Get, La herencia maldita. Está con nosotros Felipe Romero. Hola, en Las Mañanas con Uno. Felipe, Bienvenido. Felipe, aplaudan. Eso, así como lo aplaudían aquí cuando estaba en el boletín, eso, apláudanlo duro. No, mentira, Pipe. ¿Qué más, Hernancito? Cariño querido, pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros y darnos esta oportunidad de que la teleaudiencia conozca tu más reciente trabajo a nivel de libros. El primero, que fue todo un éxito, ¿no? El Cartel de la contratación. Que fue toda una historia de todo lo que se sigue vigente. Se destapó y sigue vigente. Y que sigue desempolvando. Y seguirá vigente, ¿no, socio? Porque eso es un tema complejo, un tema complejo. Pero te dedicaste hace más o menos un año, Felipe, a trabajar de manera muy consciente este libro que tiene un nombre, Get. Ahí está la imagen de la protagonista del libro y se llama Goethe, la herencia maldita. Goethe, la herencia maldita. Felipe, ¿por qué te da por escribir una historia que, entre otras, aparentemente es apasionante porque es todo un novelón, pero ¿por qué te da por escribir la historia y escudriñar en lo más profundo de un tema que está por solucionar? La verdad, me apasionó mucho la historia. Primero porque me di cuenta que salían noticias del tema, pero yo decía, oiga, ¿por qué nadie se ha puesto en la tarea de contar esto a profundidad con todo lo que hay? Y poco a poco empecé a averiguar y me da cuenta que nadie en la costa ni nadie quería meterse con el tema. Sí. Y yo dije, bueno, pues metámonos en esto. Alguien de afuera mantiene cierta independencia porque no conoce a nadie allá. Sí. Y creo que difícilmente alguien en la costa Caribe hubiera podido escribir sobre esta señora, porque uno llega allá y lo primero que uno se encuentra es que nadie habla, nadie dice nada, como que hay un temor. El país entero conoció una historia, pero qué bueno sería que tú pusieras en contexto. ¿Quién es Silvia Goethe? ¿De dónde sale? ¿Cómo nace? Y todo lo que lleva para que este libro pues nos explique lo que hoy en día es el fenómeno Goethe, si lo podemos denominar así. ¿Quién es Silvia Goethe? Es una historia fascinante porque es una muchacha que llega hace 30 años a Colombia. Era bailarina, una vedette. ¿De dónde? ¿De Argentina? De Argentina. Era una vedette en su época, en los 80, finales de los 70, 80, que bailaba muy bien y que obviamente abarrotaba todos los cabarets en el Cono Sur, luego en Ecuador. Y allá la descubre un bailarín que tenía su academia, también argentino, pero pues se había especializado en España, que es Pepe Bronce, y se la lleva de gira. Y ahí aterriza en la costa Caribe, en Cartagena. Y obviamente le cambia la vida a ella, deja las pasarelas, conoce a Mario Ceballos. ¿Y por qué las deja? Si le iba también allá, ¿por qué le da por buscar otros temas? Porque yo creo que se da cuenta que empieza a andar con una persona muy estudiada, una personalidad de la costa Caribe, como era Mario Ceballos, presidente del Tribunal de la Costa, Tribunal de Barranquilla, sí. Magistrado, rector y fundador de una universidad muy prestigiosa, la Universidad Autónoma del Caribe, que en toda esta historia la Autónoma termina siendo una víctima más de todo este entramado, porque es una universidad a la que le terminan sacando mucha plata para un beneficio particular, y obviamente pues jugar con la plata de la educación es complicado. No todo el mundo conoce muy a fondo la historia de Goethe. Sí, pues ya nos has contado que, digamos que puede ser normal que haya sido bailarina de cabarets, llega finalmente a Colombia, a la costa, pero ¿cuál es el escándalo? ¿Qué es lo que pasa con ella? Acá hay un montón de situaciones que obviamente está la justicia por determinar. Nosotros como periodistas no somos jueces, ni más faltaba, pero sí las investigaciones uno indaga y se da cuenta que alrededor de la historia de esta señora y sus allegados empiezan a involucrarse los paramilitares de la época del Bloque Norte. ¿Me estás hablando de qué año?
de los años finales de los 90, Finales 90. ya toda la década del 2000, el Frente José Pablo Díaz, empieza a morir una cantidad de gente alrededor de la universidad que tenía vínculos con la universidad y que de cierta forma guarda cierta relación con ella. Ya la justicia se encargará de determinar si ella es Claro, culpable pero o no. entonces, digamos que el salto de ser ella pues, una bailarina, Es salta a volverse la rectora de una universidad. de volverse empresaria, de volverse educadora, porque Exacto. pues dice uno, bueno, No, sí. y tiene títulos, maestría, doctorado, le entregó doctorado al expresidente Uribe en Comunicación Social y Periodismo en su momento. O sea, el famoso espejito, Ajá. ¿sí? Un poco el espejito de decir, soy argentina, tengo títulos, Más o menos. y llega hasta esa cumbre, ¿no? A ese poder. Dura casi 10 años en la rectoría de la Universidad Autónoma y durante esa época se empiezan a evidenciar una serie de falencias a nivel administrativo, a nivel de las finanzas de la universidad, que poco a poco se empiezan a descubrir cosas con auditorías internas que la plata se estaba desviando. Y al parecer, presuntamente, terminaba en manos de ella y de sus familiares. Entonces ahí empiezan una serie de investigaciones. La vida se le complica a esta señora cuando está en su reinado más grande en Barranquilla, siendo una persona con mucho poder, cuando los paramilitares en 2011 empiezan a hablar de la muerte del ganadero Fernando Cepeda Sí. y la vinculan a ella. Y desde Como ahí quien dice empieza... coloquialmente, empiezan a cantar. Exactamente. Desde ahí se empieza a volver famosa Silvia Guete a nivel nacional. Ella era un tema de la costa, pero a raíz de los paramilitares, de la muerte del ganadero Cepeda, este tema se vuelve nacional. Pero, exacto, pero porque la culpan, porque la inmiscuyen. Sí, como una ellos la posible- señalan, presuntamente es la determinadora, después terminan involucrando a la esposa del ganadero, el que es ¿Y asesinado. cuál podría ser la razón? Si en el caso dado, pues, o sea, por poder, ambición, porque Hay muchas de cosas. pronto le estaba haciendo el cajón. Hay un gran antecedente y es que Fernando Cepeda y su esposa, que es la hijastra de Silvia Guete, Sí. terminan a mediados de los 90, 95, 96, huyendo de la justicia porque los relacionan con un tema de unos anónimos y unos panfletos contra Silvia Guete. Desde ese momento Fernando Cepeda asume la posición de que todo es culpa de Silvia Guete y él empieza a buscarle y a buscarle y a buscarle a ver qué irregularidades cometía ella. Él estaba convencido de que ella tenía un montón de irregularidades de enriquecimiento ilícito, supuestamente con el tema de la universidad. Y él empieza a meter un montón de situaciones en fiscalía y eso, y se vuelve casi que una piedra en el zapato para esta señora. Sí. Y el tipo inicia una serie de situaciones porque él se sintió de que lo hubieran mandado, le tocó huir, dejar a su hija chiquita, huir de la justicia, lo mismo con su esposa, con María Paulina Ceballos. Y al final él trata como de, digamos, entre comillas, vengarse de esa situación que le pasó. Y finalmente un 22 de agosto del 2003 aparece muerto. Después los paramilitares confiesan que fueron ellos. Y es ahí donde se complica el tema porque empiezan a decir que la señora de la universidad, la rectora de la Universidad Autónoma, Les daba plata. fue la que les pagó 150 millones de pesos, presuntamente pagó Sí. 150 millones de pesos para que lo mataran. Para que lo mataran. Hay un documento audiovisual, ¿no? Sí, hay varias. ¿Por qué no recordamos un poco para que también la gente se refresque con este texto maravilloso tuyo? No quiero que mi hijo, nuestro hijo, se quede sin su papá. Así que no lo hagas por mí, hazlo por mí. ¿Qué carajos pretendes con semejante aberración? Es mi nombre, Francisco. Y a mí fue a quien humillaron como esposa, como profesional y como mujer. Que me hicieron caer en su juego. Que me tendieron una trampa y caí. Yo ya perdí la confianza en ti. Se acabó. La rectora. Película que se proyectó, si no estoy mal, a principios de este año, finales del año pasado. ¿Esa película tuvo problemas? Tengo entendido que Silvia Guete interpuso una acción de tutela para evitar que saliera. exhibiera? Que se exhibiera. Hasta ahí tengo entendido que sucedió eso. ¿Qué otros detalles vamos a encontrar en tu libro o qué capítulos de la vida de Silvia Guete escarbas, digamos, a diferencia de lo que ya es de conocimiento público? Su llegada a Colombia está muy bien detallada. Todo su
su enamoramiento con Mario Ceballos, que era una persona que le llevaba bastante edad. También ella hoy en día, su relación con el ex capitán del equipo de la universidad que ella compró y que ya desapareció. Un equipo que duró fugazmente poco en el profesionalismo, La Unidad Autónoma. pero que tiene un trasfondo bastante interesante y es también la pérdida de millonarias cuantías producto de la universidad, plata de la universidad para comprar un equipo. Pipe, en la parte 4 del libro hablas precisamente de lo que estás mencionando, pero también dice un degollado en la U. Sí, ese es un tema complejo. Él era el administrador de la cafetería de la universidad, que además manejaba al hermano de Silvia Goethe, Guillermo Goethe. Es decir, a toda la familia Goethe le entregaron parte de la universidad y administrenla y vean cómo lo hacen. Hicieron y deshicieron. Y el tipo, particularmente, el tipo era un pelado joven, bien estudiado, pero tiene una particularidad, y es que salía todas las noches con el producido de la cafetería, que eran 10 o 15 millones de pesos en efectivo, debajo de la manga. Salía con su bolsita. Y el cuñado siempre le extrañaba y le decía, ¿usted por qué anda con esa plata que es peligroso? Y él siempre decía, no, tranquilo que yo estoy protegido. No se preocupe que yo estoy protegido. Claro, yo después encuentro documentos donde él termina apareciendo casi que como testaferro de varias empresas que resultaron ser fachadas de los paramilitares. Dios. Entonces ahí hay una conexión entre Por la eso- universidad Tenía la y los protección paramilitares. de- Esa ese platica joven. no era solamente a punta de todo rico y de tinto. Uno pues, diría que no. además, Obviamente la justicia nunca llegó hasta allá. No, pero además 14 millones de pesos de consumo. Pues, Diarios. No, imagínate, mucha gente tendría que ser. Hay otra cosa interesante que hablas en el libro, que es cuando tiene ella enemigas íntimas. Es en el remate prácticamente del libro. Sí, porque es que, si ustedes recordarán, hubo una reunión que no debió haber sido grabada, pero que alguien grabó en la finca La Feralba, propiedad de la hijastra de Goethe, de María Paulina Ceballos. Sí. Y ahí se reúnen ella, dos personas más, uno es director del DAS, Orlando Niebles, el ex capitán del Unión Autónoma Fútbol Club, que hoy es la pareja sentimental de Silvia. Sí. Y supuestamente ahí ellos empiezan a hablar de cómo es que deben ir a buscar la universidad y cómo deben tratar de torcer a la justicia para intentar salir libradas de todo el tema. Porque recordemos que a María Paulina Ceballos los mismos paramilitares la habían señalado de que ella era la que había mandado a matar a su esposo y no Silvia Goethe. Pero hoy eso da una vuelta completa. Porque resulta que se descubre hace poco que unas nuevas versiones de estos paramilitares testigos que hoy están por falso testimonio en un proceso, terminan confesando y diciendo en particular un tipo de apellido alemán que le dicen alias Saya y otro Eliezer Rendón Orozco que le dicen Cochebala, que están recluidos en la cárcel pagando sus penas, terminan reconociendo que era que a través de una investigadora del CTI y de la Fiscalía les estaban dando de a 5 millones, de a 1 millón, y que esa plata presuntamente venía de Silvia Goethe para favorecerla y para que inculparan a María Paulina. Finalmente eso sucedió. Dentro de sus testimonios, Claro, la fiscalía. y eso terminó sucediendo porque a María Paulina la terminaron dictándole medidas de aseguramiento. Hoy eso se tendrá que revertir y me imagino yo vendrán unas buenas demandas por parte de las víctimas en este caso, porque se configura un falso testimonio de unos paramilitares que presuntamente están favoreciendo a Silvia Goethe en el homicidio. Pipe, actualmente Silvia Goethe ha sido condenada por qué delitos exactamente. Solo uno. Solo uno de todos los que... Llama la atención y no es por el tema más difícil que es el homicidio. El homicidio, claro. Ella está condenada por soborno en actuación penal. ¿Recuerdan ustedes Y que a con través eso le dan una condena de cuánto de tiempo? 6 años y medio que paga en su casa? Que paga en Un su casa. apartamento bastante lujoso. Y del en cual tú Barranquilla. también pues vas y la entrevistas, creo que accede pues Sí, a partes para ella poder- accede a que hagamos una entrevista, dura casi 3 horas dentro de su casa. Y el libro comienza precisamente describiendo cómo es esa casa por cárcel en la que vive hoy ella, que obviamente dista mucho de lo que se da en las cárceles de verdad. Ella estuvo guardada 2 años en el Buen Pastor, más o menos 2 años y medio, por ese mismo delito, pero la cobijaron con el beneficio de la casa ¿Y es por una cárcel. casa de cárcel de qué? Perfectamente Es de 1.200 son 2 metros apartamentos cuadrados. pegados porque ella quería quedarse con el penthouse del edificio, no pudo, y lo que hizo fue comprar 2 apartamentos y unirlos. Claro. ¿Por qué dices al comienzo que es difícil que la gente hable de Goethe en la costa? O sea, Porque yo me encontré crees con que- eso. Cuando yo llegué a empezar a hacer mi reportería y a empezar a buscar a la gente, había un hermetismo
Todo el mundo me decía, no, yo de eso no hablo, yo de eso no hablo. Y yo empecé a percibir un miedo. Y yo decía, pero ¿por qué le tienen tanta miedo a esta señora? ¿Quién es esta señora? ¿Qué tanto ha hecho? Y empecé a percibir que mucha gente le tenía, o le guarda todavía cierto respeto, el poder que ella tiene, ya ha acaparado mucho, durante muchos años acaparó. ¿Respeto o miedo? Mucho poder, pero yo creo que mucho miedo. Pero sigue ejerciendo cierto poder sobre cierta gente, creería yo. Y por eso yo percibí, yo decía, y eso como que me impulsó un poquito más Claro. a meterme en la historia. El libro está literalmente recién salidito de la impresión, ¿sí? De la editorial. Huele a Va a tinta estar, todavía. huele a tinta, sí, más rico. Desde Nada- mañana ya están no hay las nada librerías. más delicioso que hacer esto y olerlo. Mañana ya lo va a Ya se tener la puede gente adquirir en la todas las posibilidad. librerías del país. ¿El país? ¿En todo el país? Voy a estar la otra semana en Barranquilla Eso te iba a presentándolo. decir, vas a hacer, digamos, la firma oficial del libro. Voy a estar en Barranquilla presentando libro y firmando libros allá, pues la historia es de ¿Dónde va a allá. ser? ¿Tienes ya coordenadas y sitio, hora, todo? Vamos a presentarlo en el Centro Cultural La Cueva, Ok. en Barranquilla. ¿Qué día? el 14 de julio. Para que te acompañen. Y el fin de semana estaré firmando libros en la ciudad, en Barranquilla. ¿Qué tan fiel a la realidad es el libro? Porque ya hemos visto diferentes productos audiovisuales, cubrimiento Esta noticioso. historia, Moni, da para toda una ficción, como ustedes ya vieron que se han hecho varias cosas, pero esto está totalmente sustentado en documentos reales, No, y en tú pruebas documentales, en pruebas testimoniales. Y tú lo encuentras, mira. Que evidencian una serie de situaciones y una serie de irregularidades que marcan todo un entramado bastante escabroso de la historia de esta persona y de la gente que la han rodeado. Claro. Dentro de un tema que es la educación. O sea, acá se jugó con la plata de la educación. Acá se usó una universidad que tenía como fin, pues, educar, pero lo usaron para su propio... Algo parecido a lo que pasó con la San Martín, solo que acá hay metidos paramilitares, muertos. Chicharrones. Acá se varios. perdió $1 millón que a ella la tienen imputada por un delito De hecho, un este librito presunto hay que robo. leerlo de cabo a rabo. Sí. Felipe, gracias, de verdad, A felicitaciones. ustedes, mil gracias Porque este por es el tu segundo espacio. gran trabajo periodístico transcrito en un libro. Tus redes sociales, por si acaso la gente quisiera tener un poco más de información. Mi cuenta en Twitter es ¡Felipiño Romero. Felipiño Romero. Felipiño con portugués. NHO, Felipiño Romero. ¿Y quién le puso Felipiño? Alguien alguien le puso Felipiño por alguna razón. Acá me empezó a decir mucho Felipiño Mauricio Díaz de Deportes de Noticias 1. Sí, y ahí te quedaste Y me Felipiño. quedo con el Felipiño y así abrí mi Además cuenta hace tienes mucho cara de tiempo. Felipiño. Un aplauso para Felipe, nuestro gran amigo, gran escritor. Muchos éxitos, Pipe, con tu gran proyecto. Muy bien.